Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Buenas tardes, sean todos bienvenidos un miércoles más a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María que nos han estado siempre acompañando en este horario de los miércoles a las 5 de la tarde. Gracias a todos, gracias por escuchar nuestra emisora nueva. Seguimos felices con esta emisora nueva aquí en el sur de la Florida. Sí, señora, estamos saliendo a través de la 91.9 FM, abarcando toda el centro de Miami y el oeste del sur de la Florida, desde Boca Ratón hasta Los Cayos. Así que a todos nuestros oyentes a través de la 91.9 FM, nuestro cordial saludo, nuestro abrazo y nuestro agradecimiento por sintonizarnos los miércoles a las 5 de la tarde. Y también estamos saliendo a todo el circuito de Radio María Spanish en los Estados Unidos a través de la red de Radio María. Así que a todos nuestro saludo y nuestro cariño. Andrea, cuéntanos a quién tenemos hoy. Muy contenta yo de presentar a nuestro invitado de hoy, Omar Aguilar, siguiendo con esta línea de programas que estamos hablando, tan importante y tan esencial de que nos informemos, y es este tema de la dignidad humana y del valor que tiene la vida. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué bueno que estés con nosotros, bienvenido. Pues hola, ¿qué tal, Rafa, Andrea? Pues primero que nada, gracias por la invitación y bueno, desde el sur de los Estados Unidos, desde el norte de Texas, un fuerte saludo a toda esa audiencia allá en el sur de la Florida. Cuando quieran nos invitan y vamos en persona. Qué bueno. Nada más dijo Rafa Los Cayos y dije, bueno, ¿por qué no lo hicimos en vivo ahí en el estadio, hombre? Pero bueno, por el momento desde la distancia, un fuerte saludo y gracias por la invitación. Un gran honor para nosotros, Omar, tenerte en la iglesia. Andrea, tú tienes una sugerencia siempre. Sí, Omar, para empezar este programa debemos ponernos en manos de la jefe, que es la Virgencita María. A ver si tú nos acompañas con una oración para ponernos en sus manos y que lo que se abre en este programa sea lo que ella quiere. Claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por la bendición y la maravilla que es los medios de comunicación, porque por medio de ellos podemos seguir llevando la buena nueva. Te damos gracias porque nos llamas hoy a compartir este mensaje tan importante de la defensa de la vida, de la dignidad del ser humano. Le pedimos a nuestra Madre María que ella supo decir que sí a la vida, que ella es defensora de la vida, de los no nacidos, de las madres, de las familias, que interceda por nuestras necesidades y que ella nos ayude a ser dóciles de corazón y dóciles de oído para oír la voz de Dios que nos llama, que nos pide que defendamos a aquellos más indefensos. Y le pedimos al Espíritu Santo que utilice nuestras palabras y nuestros oídos para seguir respondiéndole con fuerza, con amor y con coraje a la defensa de la vida tan necesitada en nuestro país y en el mundo entero. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, quiero que nuestros oyentes sepan quién es Omar Aguilar, quien está acompañándonos desde Dallas. Pues Omar es un graduado de la Universidad de Dallas en estudios teológicos pastorales
y actualmente es director de educación religiosa y de la oficina de jóvenes de la Iglesia María Inmaculada, allá en Dallas. También, además de ser autor de un libro que más adelante hablaremos, Latinos Católicos en los Estados Unidos, también Omar es presentador y educador en temas relacionados con este que vamos a hablar hoy, defensa de la vida, dignidad de la persona, familia y sexualidad. También colaboras en la marcha Provida que se hace en Washington anualmente como un corresponsal de Radio Católica Mundial. Pues eso es lo que nos une hoy aquí, Omar, es este tema de defensa de la vida y la dignidad del ser humano. Y este 2021 yo siento que arrancó como agresivamente, digámoslo así, atacando la vida. ¿Por qué hay esa locura como desenfrenada por este tema del aborto y cada vez despenalizar en más países del mundo este crimen? Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Por qué hay como un desenfreno total de este tema? Ciertamente bien lo dices, ¿no? Y desafortunadamente lo vimos no solo este año, pero inclusive desde el año pasado, conforme a partir de febrero, marzo y abril, conforme entrábamos, ¿no? en esta pandemia mundial, literalmente en este tiempo en el que el mundo se detuvo, ¿no? En el que millones de nosotros en Estados Unidos y en el mundo entero, pues nos fuimos a casa con la incertidumbre de no saber cuándo íbamos a regresar a trabajar, los niños, ¿no? Mis hijos mismo en mi casa, que precisamente esa semana salían de las vacaciones de la primavera y que bueno, ya no volvieron, ¿verdad? Esa cuaresma que parece que nos duró un año, ¿no? O sea, todas estas situaciones, hubo una industria que no se detuvo, que literalmente no paró, y esa fue la industria del aborto. Los centros de aborto siguieron abiertos, los centros de aborto siguieron matando niños, siguieron llevando estos terribles procedimientos. Y en medio de esta pandemia nos preguntábamos, ¿no? En el estado de Texas, por dar un ejemplo, ¿no? Se cerraban tiendas, se cerraron escuelas, se cerraron empresas, se cerraron hoteles, se cerraron peluquerías, se cerraron salones de belleza, pero los centros de aborto seguían abiertos. Y es porque hay una gran verdad que tenemos que reconocer: la industria del aborto y esta ideología antivida, esta cultura de la muerte, como sabiamente la llamó San Juan Pablo II, pues viene desarrollándose, y esta semilla se sembró en los Estados Unidos y en el mundo entero, pues ya hace muchísimos años, hace más de 100 años que venimos lidiando y que venimos enfrentando esta ideología, este modo de pensar. Por eso es que es tan fuerte hoy en día, y por eso es que no solo estamos hablando de la legalización del aborto desde el 73 en los Estados Unidos, pero nos podemos regresar más atrás y vemos el principio de los 60s y los 70s, ¿no? Con este pensamiento, con esta cultura de la liberación sexual. Pero tenemos todavía que ir más atrás y comenzar. Lo podemos ver de manera concreta desde 1960 con la aceptación y la legalización de la pastilla anticonceptiva, que literalmente abre las puertas. La pastilla anticonceptiva llega en 1960, para el 73 ya se está legalizando el aborto, porque una consecuencia obvia de una sexualidad desordenada y fuera del matrimonio, pues son embarazos, entre muchas otras situaciones. Entonces, ¿cómo íbamos a resolver una sexualidad desenfrenada? Bueno, en vez de pararla, desafortunadamente, se crean estas falsas escapatorias, entre ellas el aborto. Y por eso vemos que inclusive en medio de una pandemia, en medio de una crisis financiera, en medio de situaciones que deberían de tomar prioridad, por el contrario, el aborto y la industria del aborto parece que se hacen fuertes. Y esto es porque esta cultura también atenta en contra del más débil, del más necesitado, de aquel en crisis emocional, física y psicológica, al venderle la idea de que la única manera que puedes salir adelante, la única manera que puedes desarrollarte es eliminando al bebé en el vientre materno. Y por eso es una cultura tan fuerte, tan arraigada, y que lo vemos en el poder ejecutivo, en el poder del gobierno, en las leyes de los diferentes estados y a nivel federal. Y
lo vemos también desafortunadamente sumamente presente hoy más en día que nunca en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio. Y por eso es que, como bien lo dices, Andrea, es inconcebible, pero sí, en esta situación tan terrible y en este año que pensaríamos que debería de haber otras prioridades, el aborto sigue al frente y sigue desafortunadamente avanzando esta agenda. Omar, es curioso porque tú nos llevas a hacer un análisis retrospectivo buscando un poco el origen. Y el origen de esta cultura tiene unos fundamentos, si se quiere, racistas y económicos y de dominación de grupos. ¿Ok? ¿Pudieras hablarnos y ampliarnos un poquito eso? Porque hay toda una estructura ideológica, político-económica e ideológica detrás de la industria del aborto. ¿Sería? Sí, Rafa, y gracias por la pregunta y nos vamos a expandir un poco más, pero has tocado un punto sumamente importante. En Estados Unidos nosotros, y desafortunadamente en muchos países de Latinoamérica y del mundo, la organización Planned Parenthood, Paternidad Planificada, se ha encargado de ser la principal promotora y motor detrás de la industria del aborto. Pero Planned Parenthood no solo nace como una organización que busca promover el aborto. Sus raíces todavía son, si lo queremos ver así, son más oscuras, más negras, porque precisamente estamos hablando que desde finales del siglo XIX, al finales de los 1800, entrando al siglo XX, en Estados Unidos y en Inglaterra de manera particular, se estaba generando un pensamiento eutanásico, un pensamiento de eugenesia, en donde círculos de pensadores, de personas que llevaban al frente el pensamiento del mundo moderno, que eran los líderes del pensamiento, pues se encargan de crear este concepto, esta idea de la eugenesia, de que solo puede el mundo sustentar a los más inteligentes, a los más aptos para vivir. Y esto se volvió mainstream, se volvió sumamente comercial, que se crearon organizaciones, círculos, empresas en los Estados Unidos y en Inglaterra. Y de estos primeros presentadores como Dalton, que fue uno de los principales promotores de la eugenesia, nacen las primeras leyes ya como tales que propagan el aborto y el racismo sistemático. No podemos olvidar, en este momento se me pasa la fecha, pero una de las primeras, bueno, no de las primeras, pero una de esas leyes muy controversiales que la Corte Suprema de los Estados Unidos pasó fue cuando literalmente legalizó la eugenesia, el decir, el que hizo legal que el gobierno y las autoridades médicas pudieran literalmente mutilar y esterilizar a las mujeres bajo el amparo de que eran ineptas, de que eran no aptas para tener hijos. Y uno de los argumentos que se usaba para presentar como inepto, como tonto, era la pobreza. Se decía, si no tienes dinero, pues entonces no estás apto para ser padre. Estos principios del siglo X, de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, son a lo que postre dan, por ejemplo, el nazismo en Alemania, son a la postre dan precisamente el aborto y el racismo sistemático en los Estados Unidos. Recordemos, no podemos olvidar que en medio precisamente estos últimos años que estamos hablando tanto de racismo, de discriminación racial, recuerden que el racismo más grande que se comete en los Estados Unidos es en el vientre materno. En la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, es inconcebible que de 10 madres embarazadas, de 6 a 8 madres afroamericanas terminan teniendo un aborto. Es inconcebible que en la ciudad de Nueva York el lugar más peligroso para un niño afroamericano no sean las cárceles, no sean las calles, no sea la policía, pero sea el mismo vientre materno. Y vemos cómo en la actualidad, hasta hoy en día, geográficamente Planned Parenthood y las organizaciones que promueven el aborto y lo venden y lo practican se establecen en los colegios y se establecen en las comunidades de minorías. ¿Por qué?
porque sí, como bien lo dice Rafa, detrás de esta industria, también de esta cultura de la muerte, está sumamente marcado el racismo, la eugenesia y un constante ataque a todo aquel que se considera diferente, a todo aquel que se pudiera llegar a considerar una carga y a todo aquel, sobre todo, ¿no?, que se ve diferente a nosotros. Omar, para aclarar el concepto y que nuestros oyentes entiendan, ¿qué es eugenesia? Eugenesia básicamente es un pensamiento, es una ideología que dice que solamente ciertas personas en una sociedad tienen derecho a vivir y a dar vida. Por ejemplo, ciertas personas como aquellas que tienen una posesión económica muy solventable, ciertas personas que solamente, por ejemplo, tienen un color de piel, ciertas personas que solamente tienen estudios académicos. En Estados Unidos, en la década de los 20, se llegaron a hacer concursos de eugenesia, en donde se buscaban a las familias que fueran más aptas, es decir, más inteligentes, para que pudieran llegar a tener hijos. Increíble. Y eso sin contar también ese criterio o esa opinión, porque es una opinión de que si me puede afectar en mi salud, ¿no? En mi salud. De ahí ya no estamos hablando de que si soy apto o no, sino que según lo que yo creo puede llegar a afectarme en mi salud, y es cuando esta cultura de la muerte maneja esos lenguajes, ¿no? Ese lenguaje de salud reproductiva, del derecho de que la mujer decide porque le puede afectar a su salud psicológica, todo este lenguaje tan, digamos, maléficamente manejado, y que, como tú nombrabas, con las redes sociales, pues se convierte en el pan de cada día. Nadie está preguntando por el tema, pero el tema te llega. Nadie quiere averiguar, pero ahí te están martillando en todo momento, en todo lugar, en un centro comercial. Bueno, sin hablar de qué mes está celebrando el LGTB, ¿no? En este momento. Entonces, digamos que eso está ahí a pedir de boca. Se ha convertido esto como en un tema que yo pienso que es como que está mezclado todo. Está mezclada la política, está mezclada la cultura, está mezclada la religión, está mezclada la moralidad, eh, porque hay como esa tendencia a que el aborto sea como, no, es que usted es religioso, por eso es que va en contra del aborto. Y hay personas que se declaran: no soy religiosa, simplemente ahí hay una vida desde el momento de la concepción. Omar, cuéntanos, ¿por qué es importante la vida de un bebé? No te lo estoy haciendo como a pregunta personal, sino a pregunta para que nos aclares y de ahí desarrollemos. ¿Por qué es importante la vida de un ser humano en el vientre de la mamá, en el vientre materno? ¿Por qué no es importante? Perdóname, ¿por qué no es importante? Y si es importante hacer toda una campaña para la vida de las vacas, que ahora están diciendo que no sé qué, ¿por qué se ha puesto eso al mismo nivel, un animal a la vida humana? Mira, una pregunta sumamente interesante y algo que podemos ver, y como bien lo dices, Andrea, que está en las redes sociales, que está en todos lados y que nos rodea, es que ha existido y existe hoy más que nunca una tremenda campaña de deshumanización del ser humano. Hemos perdido el concepto mismo de nuestra humanidad. ¿Y qué ha sucedido? Que ha habido si lo podemos ver así, si podemos utilizar este término, ha habido una humanización de los animales, ¿no? Lo vemos en los programas de televisión, en las series, en famosos, que se refieren, por ejemplo, a sus mascotas como sus hijos, ¿no? Hablaba yo con una persona hace un par de días y me decía la siguiente, y utilizó la siguiente palabra. Me decía ella, empezamos a hablar y de repente, no sé, salió la plática y me decía ella, no, dice, es que yo estoy compartiendo la paternidad con mi papá. Y yo dije, creo no entendí bien, ¿verdad? Pero la seguí escuchando y me volvió a decir, no, es que estoy co-parenting, estoy haciendo paternidad con mi papá. Y yo le dije, pero ¿de qué estás hablando? Y me dice ella, sí, es que juntos estamos criando a su perro. Y dije, ya sé por dónde.
Y digo esto y traigo esto a colación porque precisamente uno de los mayores problemas de nuestros tiempos es que le hemos perdido el valor y la importancia que significa la dignidad de cada ser humano. San Juan Pablo II lo dice de manera maravillosa en sus enseñanzas de la teología del cuerpo. Una de las enseñanzas más sencillas pero más profundas que él nos enseña es que él dice que en el cuerpo, en solo ver al otro, veo la imagen de Dios. Porque somos creados a imagen de Dios, ese imago Dei. Entonces, cuando yo veo a otra persona, independientemente de si lo conozco, de si hablamos el mismo lenguaje, si tenemos el mismo tono de piel, si somos completamente diferentes, lo primero que veo es que veo a alguien semejante a mí y que ese alguien semejante a mí es completamente diferente a mí, pero compartimos algo y esto es nuestra humanidad. Pero ¿qué sucede hoy en día? Que nos han deshumanizado, han sacado esta parte y literalmente el cuerpo, el ser humano en el vientre materno, porque no se ve, entonces básicamente decimos, pues no existe, lo podemos desechar, ¿verdad? Como desechamos una bolsa, como desecho, no sé, el envoltorio de la hamburguesa antes de comérmela. Y este es un problema tremendo porque no solo, obviamente, ¿no? No solo son las consecuencias obvias de que se pierde la vida en el vientre materno, pero ¿qué estamos haciendo? También le estamos faltando el respeto a la dignidad de la mujer que en su naturaleza misma tiene la capacidad y la posibilidad de ser madre. Es decir, no todas las mujeres van a llegar a ser madres, pero la gran mayoría de las mujeres van a poder desarrollar esta capacidad y esta posibilidad. Cuando nosotros provocamos un aborto, cuando nosotros vendemos el aborto como la única alternativa independientemente de las circunstancias, pues también estamos ofendiendo la dignidad de la mujer, estamos ofendiendo a la mujer. Y esto no para ahí, porque el aborto es una consecuencia de que el hombre también ha perdido su dignidad. El hombre ha dejado de entender su responsabilidad como co-creador de esta vida y como responsable de esta vida. San Juan Pablo II nos enseña y nos dice, somos cuidadores de este tesoro. Dios nos ha encargado estas vidas, pero no nos pertenecen. Nosotros tenemos que responder por estas vidas. Y de nuevo, se pierde la dignidad de la mujer, se pierde la dignidad del hombre. ¿Y esto qué sucede? Pues que rompe la familia. Es desafortunado y es triste que de cada 10 matrimonios en Estados Unidos, 6 o 7 terminen divorciados, separados en menos de 5 años. Es decir, todo lo que es sagrado, todo lo que es verdadero y todo lo que es correcto hoy está al revés. Hoy estamos ante una cultura que de nuevo nos ha deshumanizado y por eso es que de nuevo esta cultura envuelve todo lo que nos rodea y tenemos que combatirla desde adentro, fortaleciendo las familias y compartiendo este mensaje y de nuevo recuperando nuestra dignidad. Están escuchando la 91.9 FM y es Radio María Miami a través de la red de emisoras de Radio María Spanish en los Estados Unidos. Y estamos conversando con Omar Aguilar acerca de la dignidad de la vida, la dignidad del ser humano y la importancia de defender al no nacido. Omar, la situación que vivimos en la actualidad, como Andrea señalaba y tú bien nos aclaras, es un ataque profundo, con todo muy bien programado hacia acabar con la dignidad del ser humano. Es hacer sentir al hombre, a la mujer que no valen nada. Es decir, que yo hablaba en el programa pasado con el doctor Juan Carlos y le decía, el huevo de una tortuga tiene más valor y más protección legal que un óvulo fecundado en el vientre de una mujer. ¿Okay? Y eso es un absurdo, eso es una locura, eso es un sinsentido. Eso lo que nos demuestra y nos da luces es de los valores que están moviendo la sociedad en que vivimos, que son absolutamente desquiciados. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Vivimos, y tenemos que reconocerlo, vivimos en una sociedad altamente pasional.
altamente emocional. Todo es sentimiento y todo es emoción. Y no es que las emociones y los sentimientos estén mal, no, por el contrario, son cosas buenas dentro de su contexto y entendiendo de sus limitaciones. Nosotros no podemos vivir a base de pura pasión, porque ¿qué sucede? La pasión es efusiva, es fuerte, es violenta, pero es sumamente limitada. Las emociones son exactamente iguales. Pero ¿qué sucede? Nos venden una sociedad, nos venden un pensamiento, una ideología pasional y emocional en donde, por ejemplo, a los niños desde una pequeña edad se les vende la idea en las diferentes, sobre todo los canales de YouTube, las series de televisión, por ejemplo, se les vende que la sexualidad es buena, que tienen que explorar su cuerpo. A los jóvenes en la middle school, en la high school, no solo se les dice que pueden explorar su sexualidad, pero que lo pueden hacer con quien quiera. Para cuando llegan a la high school ya se les dan pastillas anticonceptivas, ya se les dan condones. ¿Y qué sucede? Todo esto crea una persona altamente emocional que necesita literalmente de estas emociones, de estas pasiones para sobrevivir, pero tienen consecuencias reales. Es decir, el vivir una sexualidad desenfrenada y fuera de su contexto propio, que es el matrimonio, pues tiene consecuencias. Y estas consecuencias, desafortunadamente, nadie está preparada para vivirlas. Yo platico mucho con jóvenes adultos y adolescentes, ¿verdad? Y siempre les digo, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando, pues no sé, cuando conoces de un amigo, de una chica en la high school, ¿no? 16, 17 años y que sale embarazada, ¿no? Y que todo el mundo se sorprende y todo el mundo dice, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Y les digo yo, ¿de verdad no saben? O sea... Hello, no necesitamos explicarlo, digo, creo que todos sabemos cómo, ¿no? O sea, no tenemos, eso no tendría que sorprendernos. Pero de nuevo, esto tiene mucho que ver con que desafortunadamente existe una tremenda desconexión en nuestra sociedad entre el espíritu, el alma, la parte interior del ser humano y la parte natural, la parte física. No somos dos unidades, no es que nosotros vivan dos personas, una que sea la que piense y otra que sea el cuerpo. No, somos una sola unidad. Alma, cuerpo, mente, espíritu, somos un solo ser humano. Pero cuando se logra fracturar esto, terminamos en lo que estamos viviendo hoy, en una cultura altamente sexualizada, en una cultura llena del aborto y ahora en una cultura con esta ideología de género que precisamente ya no solo busca cambiar nuestra manera de pensar sobre la sexualidad, pero literalmente busca transformar lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer. Hay dos puntos que yo quisiera tocar y es el primero, pienso que tú tocaste el punto de la educación, cómo la sexualidad ha entrado ya a ser uno de los rubros más importantes en la educación desde chiquitos, en todos los colegios, impuesto por ley, así tiene que ser la cartilla, así es que usted tiene que, no puede hablar de familia, sino que tiene que hablar de esta manera, usted tiene que presentar las cosas. Y pues eso cada vez lo vemos más en nuestros países de Latinoamérica. Pero hay un punto que me parece que también ha entrado en la educación y es la falta de enseñar a tener criterio, enseñar a los jóvenes y a los niños a un análisis. Yo recuerdo que a nosotros, por lo menos en mi época, nos hablaban mucho de haga una síntesis y haga un análisis. Haga un resumen de lo que acaba de leer, o el libro que se acabó de leer, o el artículo que acabo de leer, y haga un análisis. ¿Qué es el análisis? El análisis es desglóselo, ponga quizás lo que usted tiene adentro y dé su opinión acerca de eso. Haga un análisis. La juventud de hoy no la enseñan a analizar. Todos comen, ¿cómo se dice esto? Influencers. Todos comen lo que dice el influencer. Si el influencer dice que ahí no hay vida, ahí es un saco, yo repito y repito y repito porque como me lo repiten tanto, como lo dije ahorita, no lo estoy preguntando, pero me lo repiten por esta aplicación, por esta otra. Entonces ellos como que comen entero y un momentico, si hay vida, no hay vida. Entonces pienso que eso es otro punto que ha venido calando en la educación lentamente y que hoy en día es evidente que está en los jóvenes.
esa falta de criterio, de analizar y de decir un momento, no como entero, no como entero. Y por otro lado, cuando tú hablas acerca de esa unidad entre alma, entre sentimiento, entre cuerpo, en esa unidad tan maravillosa que somos los seres humanos, yo pienso que un ejemplo perfecto es el síndrome posaborto. Este síndrome que ha llevado la vida de tantas mujeres, porque hay muchas mujeres que se suicidan, yo no me sé las cifras, pero sé que es una cifra alta de suicidios después de posaborto. Y no solamente eso, en algunas será eso y en algunas simplemente cargan con esta cantidad de cosas terribles, depresiones, sentimientos de culpa, llanto constante, no pueden realizarse después, no pueden tener más embarazos después. Cuéntame un poquito si ese síndrome de posaborto es como una especie de, de un campanazo constante que el alma le está haciendo a la conciencia. O sea, esto no fue una bolsa de células, esto era tu bebé. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese Sí, síndrome de posaborto? sí, es sumamente interesante y cada vez más lo vemos ya no solo en la mujer, también en el hombre. También en el hombre lo vemos. ¿Y qué sucede? Científicamente está comprobado que cuando, por ejemplo, la mujer tiene un aborto espontáneo, que llega a suceder una situación de estas, que son de los misterios de Dios, ¿verdad? Lo que sucede es que el cuerpo, recordemos que, y estoy seguro que el doctor lo explicó de manera maravillosa, pero recordemos brevemente, ¿no? Lo que sucede desde el momento de la concepción, inclusive semanas antes de que la mujer, meses antes de que la mujer misma esté y se dé cuenta que esté embarazada, su cuerpo ya lo sabe. Desde el momento de la concepción, el cerebro literalmente, esta supercomputadora está reorganizando el cuerpo de la mujer y le está diciendo, ¿no? Le está mandando las señales, prepárate porque tenemos un invitado, prepárate porque hay una vida. Y el cuerpo de la mujer se está preparando. Cuando este proceso natural del embarazo se interrumpe por fuerzas exteriores, bueno, se interrumpe un ciclo natural de la mujer. Esto quiere decir que hay cosas que el cuerpo tarda en asimilar y se ha comprobado que las células de los bebés abortados duran en el cuerpo de la mujer hasta 30 años. Hasta 30 años después todavía la mujer sigue cargando estas células cuando se ha interrumpido de manera involuntaria, cuando se ha realizado un aborto. Y claro, las secuelas no solo son físicas, pero también son emocionales. No existe una madre que no haya realizado un aborto que no recuerde la fecha del día del aborto. Te lo dicen con lágrimas en sus ojos, te lo dicen literalmente llorando. Uno de los testimonios que escucho uno más y que a mí siempre me toca de manera particular es que la mayoría de las mujeres que se has hecho un aborto, lo único que recuerdan del lugar del aborto es el color del piso. Es lo que más recuerdan. De qué color era el piso, porque salen con la mirada agachada, entran con esta carga y salen con esta carga. Estas son realidades que durante mucho tiempo se negaron, se dijeron, es que de nuevo, pues es que es una decisión de la mujer, no le va a afectar nada. Por el contrario, no se vendió la falsa idea de que no, es que necesita deshacerse de este niño para poder triunfar en la vida, para poder llegar a ser mujer. Qué ironía, ¿no? O sea, una de las maneras particulares y más hermosas de ser mujer es poder ser madre, y ahora la cultura le dice a la mujer que no, que ni ser madre la hace mujer. Qué locura, qué locura. Pero también ha sucedido con los hombres. Personalmente me tocó una situación a un tiempo atrás en donde en una campaña de 40 días por la vida, mi esposa y yo estábamos afuera de un centro de abortos un fin de semana por la noche, y bueno, ya era tarde, no había nadie rezando, solo mi esposa y mis hijas, y un carro empezó a dar vueltas muy violentamente. Honestamente, pues a mí me dio miedo, ¿no? Yo dije, pues ya era bastante noche, era fin de semana, el carro claramente daba vueltas con mucha violencia. Entonces llega, se estaciona a un lado de nosotros, bajan la ventana y es un señor, pues yo pensaría al menos 50 y algo de años. El señor está con las dos manos en el volante, claramente le puedes ver la tensión en su cara. Él es un señor americano, un hombre blanco, muy blanco, entonces pues su cara, ¿no? Sumamente roja. Y él está con las manos en el volante y no dice nada. Yo lo veo, no sé si acercarme o correr, honestamente. En ese momento uno piensa todo. Yo decía, señor, bueno, si nos morimos aquí, pues
Pues nos fuimos en familia, Señor. Nos agarraste en familia. Ya en eso llega otra señora, yo no había visto, estaba otra señora al lado de mí y bueno, estamos, vamos, no vamos. Yo veía a la señora y yo pensaba, pues vaya usted es americana. Y la señora me veía a mí, yo pensaba, pues vaya usted es hombre. Así es que bueno, nos acercamos y él con lágrimas en sus ojos nos dice, esto que están haciendo aquí es muy importante. Obviamente sabía pues porque teníamos los signs, los banners y todo lo que, ¿verdad? De que se hacen 40 días por la vida. Y nos empieza a contar, él nos dice, yo cuando estaba en el colegio, mis papás me pagaron para que me llevara a mi novia a abortar. Y la llevé. Y dice, y eso hace más de 30 años. Y no hay día que yo no piense en mi hijo. Y lloraba el señor profundamente. Ya en eso la señora también se acerca y ella tenía toda la información. Empezó a hablar con él. Yo ya me retiré. Me regresé con mi esposa, con mis hijas. Y ya lo dejé. Bueno, le pedimos a Dios. Ojalá haya asistido a un retiro de sanación. Les comparto esta historia porque, como bien lo dice Andrea, esta situación del síndrome post-abortivo es una realidad que desafortunadamente por mucho tiempo se ha escondido debajo de la alfombra, que nadie la quiere hablar, pero que de nuevo, no solo la viven las mujeres, también repercute y tiene consecuencias en el hombre. Wow. Sí, Omar, de hecho hay un proyecto, Raquel, que es para hombres, ¿verdad? Sí, nosotros de manera particular aquí en la diócesis de Dallas, en la comunidad católica Provida, el Ministerio de Respeto a la Vida de la diócesis de Dallas, tenemos lo que se llama Proyecto José, que es un proyecto específicamente diseñado para hombres. Tiene los mismos principios que Viñado de Raquel, que Proyecto Raquel, pero que está enfocado, que se presenta por hombres para hombres y que realmente es de muy buena ayuda y ha tenido una respuesta pues muy buena. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad. wow. Omar, quería preguntarte, ¿por qué no nos hablas un poquito de ese programa 40 días por la vida? Sí, fíjate que 40 días por la vida, bueno, tenemos la bendición de que es un proyecto que nace en el estado de Texas, aquí a 3 horas al sur de nosotros, en College Station, en donde está la Universidad Texas A&M, en Bryan, Texas. Nace por aquellos rumbos y básicamente pues es una iniciativa de rezar fuera de un centro de aborto durante 40 días ininterrumpidos. Recordemos, ¿no? El número 4, el número 40, el número 400, pues en la historia de la salvación tiene un papel muy importante, ¿no? 400 años de esclavitud, 40 años perdidos en el desierto, Jesús se prepara 40 días para su misión y así sucesivamente. Vemos este número que significa, ¿no? Un proceso de conversión, de sanación, de transformación y de ahí nace 40 días por la vida. Después, precisamente, de la ciudad de Dallas, el Comité Católico Provida va y visita y les dice, bueno, pues nos gustaría hacer algo parecido y de ahí se lanza al norte de Texas, a Dallas de manera particular y bueno, para resumir la historia, ahora creo están más de 50 países en el mundo, en más de 350 ciudades en los Estados Unidos y en algunas ciudades, por ejemplo, aquí en otros años lo hemos hecho, lo han organizado 40 días ininterrumpidos 24 horas al día, pero muchas ciudades lo organizan, por ejemplo, de 7 de la mañana a 7 de la noche o de 7 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo. Y tiene algo muy bonito, que cada vez más se involucran las personas de buena voluntad y todas las comunidades de fe. No solo es un proyecto católico, aunque sus fundadores todos son católicos, pero nace como un esfuerzo verdaderamente ecuménico. Aquí en la ciudad de Dallas, por ejemplo, ya tenemos varios años que el rally de kickoff, el comienzo, lo hacemos en una iglesia bautista y tenemos a lo largo de los 40 días muchas comunidades de fe que vienen a ofrecer oración, que vienen a compartir y para alguien que quiere participar, que quiere conocer más de la defensa de la vida, este siempre es un buen primer vehículo. Es como una pequeña probadita, es como que vayan viendo lo que toma. Mucha gente dice, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? Pues realmente nada, ir y rezar, ir y pedirle a Dios. Y tengo que ir a una hora específica. Bueno, pues sí es bueno que te registres, pero puedes ir en cualquier momento. Es decir, es una manera muy fácil. Si alguien quiere conocer un poco más, involucrarse en la defensa de la vida, de nuevo, este es un gran vehículo, un buen medio.
volviendo un poquito a del síndrome posaborto y lo que tú estás hablando ahorita de los 40 años por la vida, yo creo que es importante tocar aquí la misericordia de Dios con las mujeres que han abortado. No es que estén condenadas a estar con este sentimiento, con este síndrome toda la vida. No, misericordia de Dios es tan absolutamente grande que las grandes personas pro vida alguna vez tuvieron un aborto. Las personas, estoy hablando acá en Estados Unidos, que son líderes de las marchas, que son líderes de programas pro vida muy agresivos, con mucho trabajo y de realmente comprometidos con el tema de la dignidad del ser humano, pues han cometido abortos alguna vez en su vida. O sea que es bueno tomar este momento para invitar a esas mujeres que alguna vez hicieron esta decisión equivocada a acercarse a la iglesia, acercarse a la misericordia de Dios, porque ahí está. ¿Quién sino Dios que pueda con los dolores que nosotros tenemos? Y pues para Dios no hay este pecado si te lo perdono y este no. No hay. Su misericordia es tan absolutamente sorprendente que nos puede sanar. Puede sanar. No, y no solo no solo es la misericordia de Dios, pero es su infinito amor y su infinita paciencia por todos nosotros. Ninguno de nosotros está exento de error, de pecado ni de culpa, de una u otra manera. Y es invariablemente que todos nosotros necesitamos el amor y su misericordia en algún momento de nuestra vida. En algún momento vamos a necesitar ese abrazo de Dios, de sentir su calor, de sentir su amor. Y con más razón, después de haber vivido experiencias difíciles de vida en situaciones que desafortunadamente pues no teníamos el control absoluto, situaciones en las que un acto de desesperación nos llevó a actuar, situaciones en las que de pronto nos mintieron, nos engañaron, situaciones en las que muchas veces estábamos solos, que nos sentíamos, que las mujeres se sienten, no había nadie a mi lado, aquellos en los que confié se fueron, me traicionaron, me dejaron, no hubo una voz, no hubo alguien. Muchas veces las mujeres lo dicen, si alguien me hubiera dicho una palabra, si alguien me hubiera explicado, tal vez no hubiera tomado esa decisión. Pero lo más lindo es que tenemos la posibilidad de la redención y del arrepentimiento. El Señor lo único que nos pide es que estemos dispuestos a dar ese primer paso, a reconocer que necesitamos sanación, que necesitamos recuperación, que algo de nuestra humanidad está herido, que algo está quebrado, que algo no está bien. Y este es el primer paso. Dios nos ha dado, y esto es parte de lo que nos hace tan especiales, ¿no? No solo el hecho de que nos ha creado a su imagen y semejanza, pero Dios nos ha dado la capacidad de razonar y de pensar. Dios nos ha dado la capacidad del entendimiento, y este razonar, este entender, este pensamiento, invariablemente siempre nos muestran el camino que tenemos que tomar. Y es maravilloso cómo Dios va trabajando con nosotros desde nuestra conciencia, cómo Dios nos va dando señales y nos va llamando y nos va diciendo, pues tienes que sanar esto en tu vida. A las mujeres que han pasado por un aborto, cuántas veces esa tristeza, esa ansiedad, esa desgracia, esa desesperación, esa impotencia, no es porque tienen que sanar algo, porque hay esta carga que ya no es justo que la traigan, ya han sufrido demasiado ella y sus hijos. Ahora hay que darse la oportunidad para empezar de nuevo. Eso es lo maravilloso, dice el libro del Apocalipsis, yo hago todas las cosas nuevas. El Señor hace todo nuevo, en Él encontramos la verdadera sanación, la verdadera conversión, y en verdad en Él nos hacemos personas nuevas. Por eso, para toda mujer que ha pasado por esta situación tan terrible, tan dramática, recordemos que el amor y la misericordia de Dios son infinitos y están al alcance de todo aquel que lo busca, de toda mujer que se atreve a decirle, Señor, he pecado, Señor, he fallado, porque de nuevo, no están solas. El aborto es un problema también social en el que todos de una u otra manera hemos contribuido, a lo mejor con nuestro silencio, a lo mejor de manera directa, a lo mejor con nuestra indiferencia.
pero no es solo culpa de ellas, es un problema en el que de una u otra manera tal vez nos ha tocado participar, así es que también tenemos que pedirle perdón a ellas, tenemos que pedirle disculpa por haberles fallado, sobre todo nosotros los hombres. También los hombres tenemos mucha culpa de esto, porque desafortunadamente hemos perdido nuestra verdadera hombría, hemos dejado de ser hombres, hemos fallado tremendamente. Entonces, la mujer lo que tiene que hacer es acercarse a la misericordia de Dios, dejar de cargar esa carga tan dura que ya no merece que la cargue, entregársela al Señor. Yo siempre digo que Jesús es un mal comerciante, pero terrible comerciante. Él en la bolsa de valores ya hubiera quebrado, porque cuando uno le entrega, o sea, imagínate, ¿no? El intercambio, vas a confesarte o te arrepientes con el Señor, y pues tú ¿qué le llevas, no? Pues todos tus pecados, todas tus fallas, todas tus faltas, y uno con el maletón de todas estas cosas, y a cambio el Señor ¿qué te entrega? Amor y misericordia. Digo, bendito sea Señor que eres tan mal comerciante, que no actúas justamente, que por el contrario, lo haces desde el corazón, y el Señor conoce nuestros corazones. Entonces, pues yo animo a toda mujer que ha pasado por esta situación, que no tenga miedo a ser amada, que no tenga miedo a reconocer que necesita el amor de Dios. Se los dice alguien que como ustedes también ha sufrido, que también como ustedes ha necesitado el amor de Dios y que lo ha encontrado. Entonces, este llamado es para todos nosotros, pero a ti, mujer, de manera particular. Dios te ama, eres el culmen de la creación. La creación termina con la creación de la mujer, y es tan maravillosa esta creación que Adán grita y exclama: ¡wow! Esta sí es carne de mi carne, no hay otro ser humano, no existe nada en la creación como la mujer. De verdad, ustedes son espectaculares, son la obra máxima de Dios. No permitan que alguien más les diga lo contrario. Es muy interesante esto que nos dices, que la mujer es el culmen de la creación, porque así es de veras. Definitivamente el Señor, al hacerse hombre y al revelar completamente Yahvé, lo que Él es, amor, pues devuelve la dignidad de la mujer que se había perdido por mucho tiempo. ¿Ok? Y muchas mujeres no saben esto, muchas mujeres se creen todavía, porque hay vestigios en la historia de la humanidad donde a la mujer se le maltrata, a la mujer se pone de lado, se abusa, y esto es cierto en la historia, pero el Señor Jesús, el Dios hecho carne, le devuelve la dignidad a la mujer. Es el hombre el que abusa de su condición y saca ventaja, entre comillas, de la mujer. Digo esto entre comillas por malicia, ¿ok? No lo voy a explicar. Ahora, Omar, ya nos quedan 7 minutos. Y me gustaría que le dieras un mensaje sobre todo a las mujeres jóvenes. Que le dieras tips de cómo encontrar las mentiras que la ideología de género, la cultura de la muerte, les trata de vender y de inculcar, para que de manera radical pierdan su dignidad de mujer, pierdan la capacidad de ser madre y de poner en práctica ese don que Dios les ha dado de engendrar y de dar la vida. Pues mira, ¿cuánto dijiste que queda? 7 minutos. Te meto un vaporón. Bueno, ya voy a mejor decir algo, si no se nos va a acabar el tiempo. No, yo creo que el reto más grande y para las chicas, ¿no? De manera particular para la mujer, es de nuevo, es reconocer y retomar el valor innato que ellas tienen por el simple hecho de ser mujer. La mujer no es un contrincante del hombre, no existe una lucha de sexos, no estamos peleando por nada ni para nada, no hay ningún propósito por el que la mujer tenga que ser no igual que el hombre. Hay una tremenda desconexión, nos venden la idea de que es que tiene que ser igual que el hombre y a veces termina siendo peor que el hombre. Es una verdadera locura. La mujer en primer lugar tiene que ser ayudada por la sociedad, por su familia, a reconocer que el hecho de ser mujer es el
primer paso a descubrir quién es. Porque el hecho de ser mujer la hace única, la hace diferente a toda la creación. Pero esto es solo el primer paso. Después tiene que encontrar en su vida un verdadero propósito. Pero este propósito no puede estar solamente ligado a su sexualidad. Porque la totalidad del ser humano no solo depende de nuestra sexualidad. Es decir, la mujer es mujer porque hasta en su ADN es única, es diferente, su cuerpo mismo, el grosor de sus huesos, su cervix, es decir, todo esto maravilloso, el tamaño del cerebro, todo esto la hace un ser único. Entonces la mujer tiene que recuperar y reconocer que su valor no es un valor que le viene de afuera, que no porque siga conductas del mundo. Por ejemplo, es una pena, ¿no?, que las artistas cada vez se tengan que desnudar más para ser más populares, o tengan que hacer cosas que van en contra del hecho de ser mujer. Bastaría con ser mujer. Esa ya debería de ser la primera razón. Entonces tenemos que ayudar a nuestras chicas a reconocer que su dignidad no depende de acciones exteriores, y sobre todo que su dignidad tampoco depende de ninguna conducta sexual fuera del contexto propio de la sexualidad, que es dentro del matrimonio, con la posibilidad del abrazo esponsal y de la procreación, algo tan maravilloso dentro del matrimonio. Entonces el gran reto para todos es ayudar a nuestras chicas, a nuestras mujeres, a reconocer su valor. Porque una vez que la mujer entiende quién es por lo que es, no habrá nada que pueda venir de afuera y que la pueda cambiar o que la pueda llevar por caminos equivocados. Pero desafortunadamente, ante tantas ofertas, no escuchan lo suficientemente la verdad. No escuchan suficientes veces, ¿no?, lo que son y lo que pueden llegar a ser. Y sobre todo, ¿no?, de nuevo, reconocerse que son únicas, que son especiales, y que de nuevo, que no existe ninguna lucha con el hombre. Que eso es un discurso que utilizan mucho las feministas y las pro-choice, como se llaman ellas mismas. Ese es un discurso que a ellas les encanta repetir, y que vamos a luchar por esos derechos que no tenemos, y tenemos derecho a que no nos violenten, y tenemos derecho a tener los mismos derechos que los hombres. Y tienes toda la razón, qué buen llamado, y de verdad que descubrámonos que Dios nos puso como mujeres y como seres humanos únicos, y no tenemos que copiar a nadie. Esto es una competencia de nadie, ni hay que probar nada a nadie. No hay que probarle nada a nadie. Lo único que le debemos es a Dios, al que le debemos dar cuentas es a Él. Y en Él debemos poner los ojos. Omar, quería ya preguntarte acerca de un libro que escribiste. Cuéntanos acerca de este libro. ¿Cómo se llama el libro y de qué se trata? Sí, bueno, Latinos Católicos en los Estados Unidos es pues mi primera aventura como escritor. Dicen que de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco. Bueno, ya voy loco, ya estoy un poco. Escritor, la música no se me dio, pero sí, Latinos Católicos en los Estados Unidos es un libro en donde precisamente de manera muy sencilla trato de hablar acerca de 10 puntos de lo que yo llamo la triple bendición. El hecho que somos latinos, nuestro país de origen, nuestra cultura, el hecho que somos católicos, la bendición que esto trae a los Estados Unidos, y el hecho que hoy Estados Unidos es nuestra casa, independientemente de donde hayamos llegado, si somos de aquí de 3, 4, 5 culturas o si acabamos de recién llegados. Esta es nuestra nación, esta es nuestra casa, y a base de nuevo de exponer 10 puntos bastante sencillos, hablo acerca de la familia, de la esquizofrenia sexual, de los hijos, de los sacramentos, de la juventud, hablo acerca también de la creación, y hablo hasta del tiempo para alabar a Dios. Y bueno, de nuevo es mi primera aventura, surgió gracias al apoyo de mi jefe, del padre Michael Forge, que me dio el apoyo para realizarlo, y fue una locura porque lo sacamos al final de la pandemia, y bueno, pues no hemos tenido la oportunidad de salir, de promocionarlo, de hacer nada, pues obvio, ¿no?, porque todo está cerrado. Pero bueno, el libro está disponible en Amazon y también en Kindle, y bueno, ¿verdad? Pues ahí está toda la información. De nuevo, Latinos Católicos en los Estados Unidos, espero lo puedan adquirir. Mi primer
libro, espero que no sea el primero, espero que haya varios más, pero bueno, cuando por fin lo pudimos tener en las manos, que nos llegó, pues mi esposa lloraba porque pues era como que nos había nacido otro hijo, ¿verdad? Yo ya estaba emocionado y ella decía, no estoy emocionada, pero ya cuando lo vio, ya que lo tuvimos en la mano, pues ya se emocionó, y bueno, pues compartiéndolo con alegría, y ojalá en otra ocasión pues podamos charlar más de este libro. Omar, compártenos tus redes sociales, quizás alguna fémina quisiera hacerte alguna pregunta, algún varón quisiera hacerte alguna pregunta, ¿cómo te podemos ubicar? Sí, no, en Twitter estoy como Omar Dallas, @Omar Dallas, así estoy en Twitter, y Facebook, pues tengo mi Facebook así, Omar Aguilar, por ahí me pueden buscar también en el Facebook, ¿verdad? Y de nuevo, pues muchas gracias por la oportunidad de compartir. También quiero aprovechar y hacer la invitación. Estoy en Radio Católica Mundial, los jueves hago un programa Hombres en Vivo que sale pues a toda Latinoamérica, y bueno, no sé, en tantos lugares, y en la página de Facebook que se llama Comunidad Católica Provida, si usted le da like a esa página en Facebook, yo estoy cada 3 o 4 jueves, cada viernes durante la mañana a las 10 de la mañana, tiempo del centro de los Estados Unidos, y estoy hablando de noticias y de actualidad, pues un poco lo que hicimos hoy. También ahí me pueden encontrar en esa página de Facebook de la Comunidad Católica Provida. Excelente, bueno, muy bien, muchísimas gracias Omar Aguilar por estar en la iglesia. Andrea. Pues Omar, dándote las gracias, pidiéndole a la Virgencita que te ilumine, te guíe en esta misión que tienes de llevar este mensaje pro vida, de clarificarte, de abrirle los ojos, de quitarle la venda, no solamente a las mujeres, sino a los hombres también. Dios te guíe, la Virgen te dé fuerza y te muestre el camino, porque hay mucha tela por cortar, como decimos, hay mucha tela por... Muchas gracias por estar con nosotros y compartir con nosotros todos estos conocimientos. Gracias, Omar. Que Dios los bendiga. Amén. Pues esto ha sido en la iglesia a través de la 91.9 FM de Radio María Miami para todos los Estados Unidos a través de Radio María Spanish. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor.